Informativo del Partido Renovación Costarricense. Le saluda el periodista Alexis Chacón esta tarde con la oportunidad de conversar con el jefe de fracción del Partido Renovación Costarricense, el diputado Avelino Esquivel. Don Avelino, buenas tardes a este espacio. Buenas tardes, mucho gusto, un saludo para todos y para todas. Muchas gracias, don Avelino. Empecemos a conversar sobre los temas que tienen que ver con el diálogo nacional. El viernes hubo una importante reunión en la cual participaron diputados de las 9 fracciones representados en la Asamblea Legislativa y además representantes de sus mismos partidos. ¿Cómo evalúa usted los resultados de ese primer diálogo que se estableció? Bueno, el diálogo es un aspecto positivo en temas de gobierno y en temas de política. Siempre va a ser positivo. Creo que yo, en la parte que a mí me corresponde, pues vi un acercamiento muy bueno, muy importante, en un momento donde se han ido haciendo distancias, pocas, pero se han ido haciendo distancias, porque al correr, al calor, los temas políticos, creo que el Poder Ejecutivo actúa de buena forma cuando nos llama a sentarnos a dialogar en la mesa, y lo cual significa poner las cosas sobre la mesa con toda transparencia de qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que se quiere para el país, tomando en cuenta que a partir de diciembre, creo, hasta el mes de abril es donde se va a estar viendo la agenda extraordinaria, y obviamente que la experiencia previa, donde el Poder Ejecutivo envió su agenda extraordinaria, no fue muy productiva, pero es que no había habido este acercamiento. Entonces yo veo positivo que ya con más antelación, donde se puedan poner los temas en la mesa y discutir un poco acerca de ellos antes de llegar al plenario, creo que eso va a tener buenos resultados. Usted como diputado, ¿qué espera que cambie a partir de este diálogo? Bueno, yo esperaría que cambie el tono de las fracciones políticas, porque he sentido todos estos meses que ha habido un tono de mucha confrontación, de reclamo, de que el Poder Ejecutivo no responde, que no ha habido buena comunicación entre el Ministerio de la Presidencia y algunas fracciones que se quejan de eso. Entonces creo que este acercamiento va a cambiar eso, ¿verdad? El tono de conversar, porque no es lo mismo cuando usted tiene a la distancia a una persona, se necesita un tono de voz más alto para que lo escuche, pero cuando lo tiene cerca, sentado a la mesa, pues se ocupa un tono de voz más suave, y creo que una de las cosas que dije es que ya esto se convertiría no en mesas de diálogo, sino en mesas de conversación, porque no es entre dos actores, ya es entre varios actores. Y obviamente que los temas que se van a conversar pues son los proyectos que el Poder Ejecutivo está queriendo impulsar desde dos marcos, ¿verdad? Porque hablaron desde el marco de proyectos nacionales, también hablaron de los proyectos a nivel municipal y a nivel de gobierno local, y viéndolo desde esos dos aspectos, yo creo que vamos bien, porque el acercamiento, el poder conversar no solo entre una fracción y el Poder Ejecutivo, sino entre las fracciones y el Poder Ejecutivo, los resultados, pienso yo, que van a ser positivos. Muy bien, en esta parte ustedes como diputados del Partido Renovación Costarricense, me refiero a usted como jefe de fracción y a don Gonzalo Ramírez como diputado de la misma fracción, cumplieron su primer parte de asistir, aportar a esa primera mesa de diálogo, pero la responsabilidad del Poder Ejecutivo sigue siendo primordial en este acercamiento, en esta propuesta de conducción del país. Le pregunto ¿cuál es la responsabilidad que debe asumir a partir de esta reunión que tuvieron el Poder Ejecutivo? Bueno, la responsabilidad de enviar los proyectos y de conformar la agenda extraordinaria es absolutamente responsabilidad del Poder Ejecutivo. Yo creo que lo que ellos están haciendo pues es
que las distintas fracciones conozcan los proyectos con más anticipación y se puedan discutir, porque inclusive en las mesas de diálogo, que son 2 mesas de diálogo, ¿verdad?, donde Renovación Costarricense va a tener la oportunidad de tener un diputado en una y otro diputado en otra. En las mesas se están viendo diferentes temas, pero también uno puede llevar asesores, también en esas mesas se puede invitar gente experta en el tema y se puede ir dilucidando el tema de diferentes puntos y con la participación de varias personas, de tal manera que ahora no son mesas para votar, o sea, no son mesas para llegar a acuerdos. Así es. Son mesas para dialogar y ahí habrá alguien tomando apuntes y llevando una minuta de lo que se dice y sencillamente pues la minuta dirá en tal aspecto tal fracción está de acuerdo, en tal aspecto no, en tal punto hay coincidencia total, en tal punto hay divergencia total, o sea, eso será más o menos, lo cual le permitirá al Poder Ejecutivo tener un retrato Así es. de lo que está pasando alrededor de los temas. Entonces, prácticamente hacia ese rumbo es donde van las cosas. ¿Y proyecta usted un resultado que permita avanzar en los grandes temas que están pendientes o teme que esto pueda ser un poco más de la misma discusión que ha venido sucediendo en poderes de gobierno? Bueno, yo pienso que no vamos a avanzar como si fuéramos en el tren bala, pero por lo menos vamos a avanzar, que eso es importante. Eso es importante. Porque, como lo decía antes, en periodo extraordinario anterior, la agenda, el resultado de la aprobación de esa agenda fue muy pobre. Básicamente, que fue 1 o 2 proyectos lo que se logró sacar. Fue muy pobre el accionar. Claro que estuvo truncado el espacio por muchas cosas que se dieron, ajenos al tema legislativo. Pero esta vez yo pienso que por lo menos se va a avanzar un poquito más, porque las fracciones, al sentir participación y mayor acercamiento, pues va a haber menos confrontación y más retroalimentación en el proceso, lo cual es positivo. Así es. Volviendo al tema, don Avelino, de la labor legislativa, hoy lunes se juramenta la nueva defensora de los habitantes. ¿Cuál es su expectativa de la nueva función que va a asumir doña Montserrat Solano? Bueno, sí, efectivamente, hoy creo que nomás iniciado las funciones en el plenario a partir de las 3 o algo así, antes de control político, creo que el presidente estará indicando la juramentación de la nueva defensora de los habitantes, que bueno, la expectativa que tengo es alta, lo cual no quiere decir que ignoro lo previo. Esperamos que la nueva defensora pues sea defensora de todos los habitantes. Esperamos que la nueva defensora no se case con ciertas minorías, como sucedió en la defensoría anterior. Esperamos que sea la defensora de todos los habitantes, de los grandes, de los medianos y de los pequeños. Esperamos que la defensoría realmente sea productiva, lo cual quiero decir que, bueno, una organización que consume más de 5,000 millones del presupuesto, o sea, hay que demandarle resultados. No es sencillamente un lugar para irse a quejar y que eso sea todo. Yo creo que lo que esperamos, bueno, le espera una presa de quejas, ¿verdad?, de los habitantes. A ver cómo le va a la señora o señorita, bueno, señora de los habitantes, defensora de los habitantes. Muy bien. Don Avelino, el fin de semana estaba usted en la zona de Limón, específicamente en la zona indígena de Chirripó. La zona, sí, de la Baja Chirripó, así que le llaman. Están las comunidades de Chumico, Pozo Azul, Palmera Baja, Alta. Uh-huh. Ahí hay varias comunidades. Yo específicamente estuve en la comunidad de Chumico, que está prácticamente nomás entrando a la reserva indígena. ¿Esa es una población completamente indígena? Sí, señor. Uh-huh. Con algunas excepciones, digamos, de personas. Me encontré un detalle que algunas personas no indígenas han comprado fincas que están dentro de la reserva, que ellos, por cierto, pelean ese derecho, ¿verdad?, de que
no tienen cómo indemnizarlos, cómo sacarlos de ahí, sí. Pero ya cuando usted prácticamente comienza a subir, ya es solo población indígena, la gente que está allí, los alumnos de la escuela y todo lo demás, pero es triste. Fui caminando, por cierto, ¿verdad? No. ¿Tienen problemas estas comunidades con Muchos educación, problemas. con infraestructura? Bueno, comencemos por la parte más básica. No tienen acueductos. No tienen acueductos. Ellos traen el agua a las casas por mangueras que traen de las quebradas, con todos los riesgos que es para la salud que eso significa. Entonces se quedan, no tienen acueductos, no tienen vías de comunicación transitables, están en estados deplorables. El puente, que es un puente de hamaca por donde pasan, puente de hamaca, pero a mí me gustaría que la gente fuera y viera las condiciones de ese puente de hamaca sin la malla abajo. Por ahí pasan las señoras embarazadas, por ahí pasan los niños, por ahí pasan los adultos mayores, por ahí tienen que pasar los médicos cuando van, por ahí tienen que pasar los educadores, por ahí tiene que pasar la persona que está enferma, sana, como sea. Aquello es sencillamente que encomendarse a Dios. Cuando usted comienza a pasar ese puente hay que encomendarse a Dios, y bien encomendado para que cruce al otro lado sano y salvo. En el tema de, imagínense, la infraestructura de los puentes, lo único que hay es energía eléctrica. Sí pude ver que el ICE ha llegado hasta allá arriba, tienen energía eléctrica. Las casas, pues en una condición al estilo de ellos, ¿verdad? Correcto. Aunque si bien es cierto, por el tema de la politiquería, les han ofrecido casas, y es extraño porque le hacen unas casitas de baldosa a la par de la choza, pero ellos no se van de la choza, ellos quedan viviendo en la choza. Ellos se quedan viviendo en la choza porque esa es su cultura. Además que cuando ese sol calienta es riquísimo estar ahí dentro de esa choza. Eso obedece una falta de adaptabilidad a la cultura de ellos. A mí me gustaría que la gente esta de patrimonio y los que hablan de afectar el escenario hablan de afectar el escenario de San José porque es lo único que conocen. Sería muy importante que vayan a las zonas indígenas y vean cómo esas nuevas instalaciones y esas casas que están haciendo, cómo sí afea realmente el panorama indígena. Ahí sí se está afectando el escenario, y no como, pues, considero yo, de forma ridícula se ha dicho que la construcción de un nuevo edificio para la asamblea afea el panorama de aquí, lo pondría más lindo, todo lo contrario de lo que ellos dicen. Okay. También tienen problemas en la zona de Chirripó con la educación y la salud. Los señores que habían reunido unas 30, 40 personas aproximadamente, ellos se quejan de que los educadores que le mandan son de muy baja calidad, o sea, que le mandan los maestros y eso como a dar sus primeros pasos, pero también se quejan de los médicos, que dice, aquí nos mandan los doctores para que vengan a aprender con nosotros, y bueno, y será una población de indígena y lo demás, pero son ciudadanos costarricenses con todos los derechos iguales que todos los ciudadanos, y ellos se quejan de eso, que les están enviando los médicos. Prácticamente uno de ellos me dijo, mire, aquí el doctor que viene aquí casi no sabe nada, dice, es triste, pero yo creo que vienen a aprender con nosotros. Esa es la realidad, se lo estoy diciendo con palabras literales tal y como ellos me lo dijeron. Exactamente. Así es. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, nosotros estaremos enviando ellos estarán enviando unas notas. Voy a enviarle una nota a la ministra de Educación y que sea copiada a las directores regionales de educación que tienen que ver con esos sectores. Estaré enviando una nota a la presidenta ejecutiva de la Caja para que tome notas sobre el tema de los médicos, qué tipo de médicos se están enviando ahí. Yo voy a enviarle una nota también al señor Carlos Segnini para preguntarle sobre el tema de cómo maneja él el tema de la infraestructura vial de esas zonas, que también hay calles públicas, cuál es la política que existe, si hay alguna manera de poder reparar ese puente, que es una emergencia, es toda una emergencia. Entonces, esas son acciones que vamos a tomar. También voy a estar hablando con el alcalde, que ellos, por cierto, que presentan alguna queja de la no atención de parte de la alcaldía, porque ahí también de camino me abordaron los vecinos de Palestina, que es una parte de la zona indígena, y dando pues quejas tremendas del estado deplorable en que están las calles que no tienen puentes,
calles que las alcantarillas ya las lavó el temporal, y da tristeza llegar ahí y ver las condiciones. La única alegría es que uno pueda llegar y escucharlos, y que ellos tienen la confianza de que uno será la voz ante las instituciones públicas. Va a tener que volver la mirada a otras comunidades del Atlántico el ministro de Transportes. Claro, no, obviamente que es la que yo llamo la otra Costa Rica. Hay varias Costa Ricas. Hay una Costa Rica que es la de la meseta central. Dentro de esa Costa Rica está otra Costa Rica que son los precarios. Sí. Y después hay otra Costa Rica, que es la que menos los políticos conocen, solamente en tiempo de campaña que algunos se atreven a ir por ahí. Pero yo fui, ahora soy el primer diputado que voy siendo diputado, ¿verdad? Porque esas zonas la gente solo va en campaña, ya después no va, porque es serio la lista que le hacen para que uno les ayude con trabajos y hablar con la gente es bastante grande. Y creo que esa es la meta, responder a las necesidades que ellos tienen. Por supuesto, nosotros en campaña política les dijimos, mire, no les vamos a ofrecer nada. Si Dios nos da la oportunidad de llegar a la diputación, volveremos para ver en qué les podemos ayudar, y justamente a eso fui, a la zona indígena. Fui caminando, por cierto. Muy bien. Pues a propósito del ministro de Transporte, don Avelino, está pendiente el proyecto de préstamo para la provincia de Limón para la ampliación de la carretera de la Ruta 32 de Limón. Había pedido el Ministerio de Transportes un plazo que vence a mediados de octubre, Claro, pero parece que no traído. se va, 4 meses, ¿verdad? Parece que no va a estar listo la renegociación con el gobierno de China. Bueno, el tema es que el proyecto de la Ruta 32 se va a votar el 12 de octubre. Si no les ha alcanzado el tiempo, no sé cómo van a hacer, pero nosotros cumplimos el compromiso, que fue ampliar el plazo, porque eso estaba para votarse hace 4 meses. Hace 4 meses, Exactamente. Entonces, ellos pidieron ese plazo, se les dio. Ahora está diciendo que toda la información se va a terminar de recoger a finales de octubre, y que él está pensando ir como a mediados de noviembre a China, pero ya yo creo que le está agarrando bien tarde, porque el proyecto hay que votarlo. El 12 de octubre hay que votar ese proyecto, ese fue el compromiso. ¿Qué pasa si se vota el proyecto sin que se haya terminado la renegociación con China? Bueno, recordemos que nosotros vamos a votar el empréstito, nada más el empréstito. Ya las cosas como tengan que acomodarla a ellos, pues ese es el trabajo de ellos. Yo no entiendo realmente qué es lo que van a renegociar a China, porque ya el presidente dijo que antes de que él termine su administración, Ruta 32 queda terminada. Ya los chinos dijeron que se podían sentar a conversar sobre el tema, inclusive a renegociar. Entonces quiere decir que es algo que va avanzando. Antes se pensaba si iba con China, si no iba con China, pero ahora está diciendo, bueno, va con China. Entonces, nosotros vamos a votar el empréstito, que ellos acomoden las cosas que tengan que acomodar. Así es. El ministro de Transportes estuvo la semana pasada, el miércoles, en la comisión que ve temas de Limón, y creo que las preguntas que se le hicieron en torno a ese tema no dio ningún aspecto novedoso. No, y la información que él aportó es lo mismo que todo el mundo sabe. Le reclamaban de que cuando él tiene información se la da a la prensa primero. Fue un reclamo que le hicieron los diputados de la provincia de Limón, o le hicimos los diputados de la provincia de Limón. Creo que, ¿de qué hablaron? Del mismo tema. Invitó a la gente de la empresa Check que estuviera ahí, pero tampoco no aportaron mayor cosa. Por lo menos no aportaron nada nuevo. El viaje a China ya lo sabemos. El tema de la renegociación ya se sabe. Que están recogiendo información para elaborar un prediseño del proyecto, ya se sabe. Es decir, no hay nada nuevo debajo del sol. Es lo mismo que ya sabíamos, fue lo mismo que se habló. Solo esperamos que el proyecto pues se lleve a cabo, y ojalá que también una de las cosas que yo le pregunté sobre las soluciones, qué propuestas de soluciones tenemos, porque al ampliar la Ruta 32 a 4 carriles se pueden provocar los tapones aquí subiendo Surquí y en la entrada hacia los pueblos. Eso hay que tomar medidas sobre el asunto, porque siempre el desarrollo provoca cambios. Y bueno, nos dijo que están tomando las previsiones y que están trabajando sobre el tema, y que pues
que cuando eso se haga, pues ya habrán algunas soluciones sobre los problemas que nosotros planteamos. Eso no está contemplado dentro del empréstito, de tal manera que es muy probable que vengan primero los problemas y después las soluciones. Sí, como siempre en este país, porque obviamente que aquí se planifica para 4 años, no para 20 ni para 50. Eso pasa con ese tipo de planificación cortoplacista, porque no se ven las soluciones integrales, nada más se van pegando parches de soluciones, ¿verdad? Se van arreglando cositas y, como dice la Biblia, no puedes poner un remiendo nuevo en un paño viejo, porque lo uno tira de lo otro. Así es. Don Avelino, muchísimas gracias por compartir este espacio aquí en la Televisión Legislativa. Este es un espacio informativo del Partido Renovación Costarricense sobre lo que están haciendo los diputados en la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, don Avelino, por su espacio y su disposición. Cómo no, muchas bendiciones para todos y para todas. Y muchas gracias a ustedes por permitirnos informarles lo que está sucediendo en el primer poder de la República.